Llegué a casa agotada después de otro día rodeada de gente. Tiré la mochila a un rincón y me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso invisible de todas las conversaciones vacías y los comentarios mezquinos que se me habían pegado a lo largo del día. ¿Sabes esa sensación de que has gastado toda tu energía social solo para aguantar a la gente? Pues yo estaba exactamente así. Mientras miraba el techo del salón, me preguntaba si el problema era yo, si era demasiado antisocial o si había algo mal en el tipo de socialización que estaba haciendo. Desde pequeña he oído que el ser humano es un animal social y que nadie es una isla. Pero sinceramente, durante mucho tiempo pensé que yo podría ser la excepción. En fiestas, reuniones familiares o incluso conversaciones en el trabajo, me sentía fuera de lugar y absorbido. No era timidez exactamente, era más bien agotamiento de tratar con ciertas personas. Parecía que cada interacción iba acompañada de juicios, competencia o negatividad. Era como si cada encuentro social tuviera un precio oculto en forma de estrés mental. Aquella tarde recordé una famosa frase de Jean-Paul Sartre: el infierno son los demás. Cuando la oí por primera vez, confieso que me reí amargamente al reconocerla. Puede que Sartre la escribiera en un contexto específico, pero para mí sonaba a verdad. Estar rodeado de gente tóxica era mi propio infierno privado. Incluso llegué a pensar que sería más feliz aislada en una cabaña remota que intercambiando sonrisas forzadas en la socialización diaria. Miré el pitido de las notificaciones de mi móvil, mensajes de un grupo del que formaba parte más por obligación que por afinidad. Leí media docena de las indirecciones y chistes sin gracia que allí se contaban y no hice más que confirmar lo que ya sentía. Colgué el teléfono. Lo último que quería era más contactos superficiales que solo servían para recordarme lo agotadora que era la convivencia. Con un fuerte suspiro, cerré los ojos y deseé, desde el fondo de mi corazón, que llegara la paz. Tal vez, pensé, el problema no sea el contacto social en sí, tal vez sea la gente con la que he estado en contacto. Esa idea me golpeó con fuerza. ¿Y si no era yo la insociable, sino la energía tóxica que traen algunas personas? ¿Por qué con algunas personas raras podía hablar durante horas sin sentirme agotada, mientras que con otras 5 minutos bastaban para que quisiera salir corriendo? Esta pregunta resonaba en mi cabeza. Recordé grandes conversaciones que había tenido con un viejo amigo en las que había perdido la noción del tiempo, sin sentir que subía la guardia. Por el contrario, pensé en la comida de ese mismo día en el trabajo, compañeros difundiendo cotilleos, uno de ellos criticando con saña a un amigo que ni siquiera estaba allí para defenderse, otro compitiendo para ver quién podía contar la historia más impresionante. No es de extrañar que volviera a casa agotada. Me levanté del sofá, inquieta. Me acerqué a la estantería y saqué un libro de filosofía que había empezado a leer hacía tiempo, una recopilación de los pensamientos de Arthur Schopenhauer. En el momento de comprarlo, debía de estar buscando una explicación a mi pesimismo social. Hojeé algunas páginas hasta que encontré un pasaje subrayado. Schopenhauer, conocido por su sarcasmo pesimista, parecía entender bien esta fatiga de enfrentarse al mundo. Él mismo prefería la compañía de su caniche a la de otras personas y no se cansaba de señalar la mezquindad de la naturaleza humana. Todo el mundo, por naturaleza, está lleno de exigencias hacia los demás y de excusas para sí mismo, solía decir en alguna parte. No es de extrañar que simpatizara con aquel viejo gruñón. Su aversión a la humanidad tenía todo el sentido para mí en aquel momento. Con el libro en la mano, volví al sofá. Mientras las palabras de Schopenhauer saltaban de las páginas, una extraña sensación me invadió, una mezcla de consuelo y tristeza. Consuelo, porque no me sentía tan solo en mi frustración.
un famoso filósofo de otro siglo, estaba de acuerdo en que la convivencia humana podía ser una carga, pero también tristeza, porque pensar así significaba aceptar una visión muy oscura, que tal vez fuera mejor retirarse del mundo para no salir más herido. Y allí, tumbada en aquel sofá a la tenue luz del salón, empecé a plantearme realmente esta opción. Durante los días siguientes, empecé a poner en práctica esta idea de retirarme de la vida social. Reduje al mínimo el contacto con los compañeros, dejé de aceptar invitaciones a happy hours y empecé a comer sola en un rincón tranquilo. Al principio, sentí un verdadero alivio. Fue como quitarme una pesada mochila de encima al final del día. Ya no tenía que forzar sonrisas ni aguantar bromas pesadas. Por fin, paz. Dedicaba las noches a actividades solitarias que me gustaban mucho. Maratonear series, escuchar mis listas de reproducción favoritas, leer más filosofía. Fue en una de esas noches de silencio cuando recordé una famosa parábola que solía contar Schopenhauer. Comparaba las relaciones humanas con la historia de los puercoespines en un día de frío intenso. Helados, los puercoespines se juntan para compartir calor, pero cuando se acercan demasiado, acaban pinchándose con sus espinas y haciéndose daño. Asustados por el dolor, se alejan de nuevo, pero entonces vuelven a sentir frío e intentan acercarse, repitiendo esto una y otra vez, hasta que encuentran una distancia segura, ni tan cerca como para hacerse daño, ni tan lejos como para congelarse. Schopenhauer utilizó esta fábula para ilustrar cómo buscamos lo acogedor en los demás, pero también nos sentimos heridos por estar demasiado cerca. En cierto modo, me sentía exactamente como uno de esos erizos, lo suficientemente lejos como para no herirme con las espinas de los demás, pero lo suficientemente cerca, a través de las redes sociales o de contactos esporádicos, como para no volverme loco de soledad total. Intenté mantener una distancia de seguridad, ni aislamiento absoluto, ni intimidad asfixiante. Si alguien en el trabajo venía a cotillear o a soltar negatividad, recordaba la lección del puercoespín y me guardaba las espinas para defenderme en silencio. Un uhum por aquí, un movimiento de cabeza por allá, y pronto escapaba a mi propia órbita. Al principio fue genial. No dejaba de repetirme aquel dicho popular: más vale solo que mal acompañado. No es que me convirtiera en un ermitaño de montaña, pero definitivamente empecé a evitar cualquier situación en la que mi tranquilidad corriera peligro. Si había una invitación de gente que sabía que no sería buena para mí, me inventaba alguna excusa. Empecé a decir no con mucha más facilidad, algo impensable para mí hace unos años, cuando lo aceptaba todo un poco automáticamente. Un sábado por la noche, uno de mis mejores amigos me invitó a salir. Siempre era simpático y nuestras conversaciones eran ligeras, pero me inventé alguna excusa y lo rechacé. Después de colgar, me pregunté por qué había dicho que no a alguien que nunca me había hecho ningún daño. Me di cuenta de que, en mi afán por evitar a las personas tóxicas, estaba evitando a todo el mundo, incluso a quienes merecían mi compañía. A pesar de este remordimiento de conciencia, me mantuve firme en mi plan de refugio. Al fin y al cabo, me decía, incluso los pensadores más brillantes valoraban la soledad. El propio Schopenhauer escribió una vez que la soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales. Me gustaba esa frase. Era casi una justificación poética de mi aislamiento. Si me sentía solo, quizá era porque tenía un espíritu excepcional. Me reí, un poco irónicamente, pensando en ello. Por supuesto, en el fondo no era más que una forma de hacerme sentir mejor por estar aislado. Pero funcionó un poco, masajeó mi ego magullado. Con el paso de las semanas, noté algunos cambios en mí. Mi ansiedad social disminuyó mucho.
Ya no me ponía tensa esperando el siguiente pinchazo o drama, porque simplemente eliminaba esas situaciones de mi vida. Sentí que mi mente se calmaba mucho, apreciando cosas sencillas como el silencio de la casa o el sabor del café sin prisas por la mañana. Era como si hubiera eliminado el constante ruido de fondo. Sin embargo, no todo eran flores en el país de la soledad voluntaria. Algunas noches, sobre todo los domingos, me invadía una sensación de vacío. Era una especie de añoranza de algo que no sabía muy bien qué. Tenía paz, sí, pero a veces echaba de menos oír una risa que no fuera la de un personaje de comedia, o compartir un pensamiento al azar y recibir una respuesta humana, no solo el eco de mis propios pensamientos. Luchaba contra ello, diciéndome que era solo cuestión de costumbre, que pronto aprendería a ser completamente suficiente. En esos momentos también recordaba otra faceta de la parábola de los erizos. Al final, siguen necesitándose mutuamente para no congelarse. En otras palabras, por complicado que sea, necesitamos cierto nivel de contacto humano. Para mí era una verdad incómoda. Admitirlo significaba reconocer que, aunque huyera de los demás para evitar el sufrimiento, la soledad total podía hacerme daño de otra manera. Era como si estuviera en equilibrio sobre una cuerda. A un lado, el infierno de los demás. Al otro, el abismo helado de la soledad total. Y allí estaba yo, intentando mantener el equilibrio en ese seguro término medio. Con este dilema en mente, seguí con mi vida. Trabajo, casa, unos pocos contactos bien seleccionados por mensaje, etc. Vivía en una especie de tranquilidad vigilante. Todo iba bien, siempre que mantuviera la puerta cerrada a cualquier toxicidad. Aún así, a veces me asaltaba la duda. ¿Esto es vivir de verdad o solo sobrevivir escondiéndose? Fue entonces, en medio de mi aislamiento intencionado, cuando cayó en mis manos otro filósofo, Friedrich Nietzsche. Por curiosidad, cogí un libro suyo que estaba cogiendo polvo en mi estantería, algo que había comprado por un impulso intelectual, pero que en realidad nunca había leído. A primera vista, la energía era diferente. Donde Schopenhauer tenía una mirada pesimista y resignada, Nietzsche tenía un tono desafiante y provocador. Desde las primeras páginas me topé con la famosa máxima: lo que no me mata me hace más fuerte. Me tocó la fibra sensible. No dejaba de repetir la frase en mi mente. Si las malas experiencias no me destruían, de algún modo podían hacerme más fuerte. Empecé a ver mis cicatrices emocionales de otra manera. En lugar de limitarme a lamentar las heridas causadas por personas tóxicas, intenté verlas como una prueba de resistencia, marcas de batallas de las que salí viva. Nietzsche hablaba mucho de superarse a uno mismo y de crear un camino propio en lugar de seguir al rebaño. Y era cierto, me había separado del rebaño tóxico, pero ¿había superado realmente algo? ¿O solo había huido? Esa pregunta me inquietaba. Me di cuenta de que, en el fondo, seguía teniendo mucho resentimiento y miedo. Evitaba a ciertas personas, pero sus opiniones y su energía seguían afectándome, incluso desde la distancia. Era como si les hubiera dado poder sobre mí, definiendo lo que hacía o dejaba de hacer. En este caso, esconderme. Nietzsche tenía un concepto llamado resentimiento, ese veneno que escupes internamente cuando te sientes agraviado, pero no puedes reaccionar. Me di cuenta, estaba lleno de resentimiento. Cada vez que recordaba los chismorreos o las humillaciones veladas, me quedaba pensando solo en ello, alimentando la ira, pero nunca exteriorizaba nada. Mi forma de afrontarlo era desaparecer, callarme. Probablemente Nietzsche se partiría de risa. Él predicaba la afirmación de la vida, el valor de afrontar los retos con el corazón abierto, de transformar el dolor en fuerza creativa. Huir no era lo suyo. Un día, en el trabajo, decidí poner a prueba este espíritu. Era la hora de comer
y en lugar de escaparme a mi mesa con mi bocadillo como venía haciendo, decidí sentarme con el personal en la despensa. Tengo que confesar que mi corazón se aceleraba como si fuera a batirme en duelo, pero recordé, lo que no me mata me hace más fuerte. No iba a morir por mantener una conversación con ellos, por muy mala que fuera. Me senté, saludé a todos y durante unos minutos reinó la tranquilidad. Charlamos sobre series de actualidad, cosas triviales. Poco a poco, sin embargo, comenzó la vieja dinámica. Ligeras bromas entre unos y otros, los inevitables cotilleos sobre alguien ausente. Antes de que me diera cuenta, ya estaban criticando a un compañero. El blanco del turno no estaba presente, por supuesto. Normalmente, me habría callado, esperando que acabara pronto, pero esta vez sentí un malestar diferente. Ya no quería ser cómplice del silencio. Intervine con calma, pero con firmeza. Comenté que no me parecía bien hablar de alguien que no estaba allí para defenderse e intenté orientar la conversación en otra dirección. Pregunté si alguien tenía planes para el fin de semana. Algo así. En ese momento, el grupo se congeló un segundo. No creo que esperaran que yo, tan yo, estropeara el pequeño círculo del mal. Uno o dos pusieron los ojos en blanco y alguien se burló. «¿Y ahora te has convertido en una santa?» Sentí que la cara me ardía al instante y que mi ira iba en aumento. Me entraron ganas de replicar y soltar algunas verdades que llevaba tiempo ocultando. Fue entonces cuando otro recuerdo de Nietzsche apareció como una señal de advertencia. Los que luchan contra monstruos deben tener cuidado de no convertirse en monstruos. Esta frase me vino a la mente casi como un mantra de autocontrol. Estaba luchando metafóricamente contra esas actitudes mezquinas, pero no serviría de nada si perdía los estribos y empezaba a devolver el ataque al mismo bajo nivel. Respiré hondo y me tragué la provocación sin lanzarme a un ataque personal. Me encogí de hombros y dije algo así como: «No me gusta ese tipo de conversación». Eso es todo. Después, volví a comer tranquilamente. El ambiente en la mesa era un poco incómodo, un breve silencio, hasta que pronto cambiaron de tema. Esta vez, al menos, hablaban de una película, algo inofensivo. Por dentro, mi corazón se aceleraba, pero también sentí un inesperado orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, no había actuado en contra de mis propios principios solo para evitar un conflicto. Me enfrenté a la incomodidad y, aunque fuera en pequeña medida, defendí lo que creía correcto. Desde aquel día, algo cambió en mi estado de ánimo. No es que quisiera empezar a chocar con todo el mundo, ni mucho menos. Seguí evitando confusiones innecesarias, pero perdí el miedo paralizante al disgusto. Si veía que algo claramente tóxico ocurría cerca de mí, ya no permanecía en absoluto silencio. Aprendí que uno puede defenderse sin perder la cabeza y, sobre todo, dejé de preocuparme tanto por lo que ese grupo pensara de mí. Nietzsche me ayudó a darme cuenta de que no necesitaba la aprobación de gente a la que ni siquiera respetaba, porque iba a medir mi valía por la opinión de gente con la que estaba en profundo desacuerdo. No tenía ningún sentido. Esta liberación interna dio lugar a una nueva pregunta. Si ya no estaba tan asustada ni amargada, ¿podría volver a conectar con alguien de forma sana? Me acordé de mi amiga de toda la vida, aquella cuya llamada había rechazado semanas atrás, y de otros buenos conocidos con los que había perdido el contacto por pura reclusión. Quizá había llegado el momento de retomar el contacto. Con esta idea en mente, y sintiendo que había recuperado una parte de mí misma, decidí que merecía la pena volver a intentarlo. Quizá el problema no fuera el contacto social en sí, sino elegir con quién merece la pena relacionarse. Cumplí mi promesa de intentar reconectar. A la semana siguiente, cogí el teléfono y llamé a un viejo amigo, el mismo cuya llamada había rechazado hacía mucho tiempo. En cuanto descolgó y oyó mi voz excitada sugiriendo que quedáramos, pude sentir la feliz sorpresa al otro lado.
Quedamos para tomar un café un sábado por la tarde, en un lugar tranquilo que solíamos frecuentar hace años. Cuando llegó el sábado, sonrió ampliamente y me dio un abrazo sincero. Confieso que hacía mucho tiempo que no sentía esa buena sensación de un abrazo amistoso, sin segundas intenciones ni tensiones. Nos sentamos y empezamos a charlar. Me sinceré sobre muchas cosas. Le dije que había estado un poco desaparecida porque necesitaba tiempo para mí. Le mencioné sin muchos detalles que estaba cansada de ciertas personas y situaciones tóxicas. Me escuchó con atención, sin emitir juicios. En cambio, compartió algunas de sus propias experiencias. Todo el mundo ha tenido que lidiar con gente difícil, ¿verdad? Me contó que él también tenía algunos compañeros muy negativos en el trabajo y que eso afectaba a su estado de ánimo, pero que intentaba rodearse de los compañeros más agradables para contrarrestarlo. Mientras escuchaba, pensaba en lo reconfortante que resultaba este intercambio sincero. La conversación fluyó con ligereza, llena de risas y buenos recuerdos. Rememoramos nuestros días de colegio, momentos en los que nos apoyábamos mutuamente. Me di cuenta de que en 2 horas, hablando con una amiga de verdad, me sentía renovada, lo contrario del cansancio que solía abrumarme tras 15 minutos con personas tóxicas. La diferencia era casi increíble. Al despedirme de él ese día, sentí auténtica gratitud por tenerle en mi vida y por no haber perdido esa amistad por mi propia negligencia. Incluso me dijo, «Ven algún día, haremos algo con los buenos». Asentí positivamente, con la sensación de que esta vez sí iría. De camino a casa, reflexionando sobre aquella reunión, me di cuenta de que el problema nunca había sido el contacto social en sí. El problema era con quien me relacionaba. Con la persona adecuada, estar juntos es fácil, incluso nutritivo. Con la persona equivocada, cada minuto pesa 1 tonelada. Parece obvio, pero tuve que pasar por todo un ciclo de aislamiento y retorno para interiorizarlo realmente. Volví a recordar la frase de Sartre, «El infierno son los demás», y por primera vez lo miré desde otro ángulo. Sartre hablaba de cómo la presencia de los demás puede ser asfixiante cuando nos sentimos juzgados o definidos por ella. Y en efecto, vivir con gente tóxica es vivir bajo el juicio cruel, la manipulación, sentir que no puedes ser tú mismo sin que te ataquen. Realmente es un infierno. Pero aquella tarde, hablando con mi amiga, no sentí nada de eso. Al contrario, sentí libertad, comodidad para ser yo misma. Fui escuchada y aceptada sin máscaras. Con los amigos de verdad, la mirada del otro no es una prisión, es un espejo amable que refleja apoyo. Entonces pensé que si hay un infierno que son los demás, quizá también haya una especie de paraíso que son los demás. Es decir, la gente tiene el poder tanto de hundirnos como de levantarnos. Un amigo leal, una pareja cariñosa, una familia acogedora. Estas relaciones pueden dar sentido y alegría a tu vida. Había pasado tanto tiempo centrándome en el dolor que causan las malas relaciones, que casi había olvidado lo buenas que son las relaciones. Es como aquel cuento, el mismo agua que hunde un barco también lo hace flotar, dependiendo de cómo la utilices. La presencia humana puede ahogar o salvar, según quién sea y cómo nos relacionemos. He reflexionado mucho sobre aquella frase atribuida a Sartre. Si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado. En el momento álgido de mi reclusión, realmente estaba mal acompañado conmigo mismo. Me aislé físicamente, pero mi cabeza seguía poblada por las voces críticas de quienes me habían hecho mal. Incluso sola en mi habitación, seguía oyendo los ecos de las humillaciones, seguía juzgándome a través de sus ojos. Poco a poco, a medida que recuperaba mi autoestima y me liberaba del resentimiento, esta mala compañía interior fue desapareciendo. Empezó a gustarme más quién era,
a apreciar mis propios pensamientos sin ese filtro tóxico, y eso me hizo sentir más cómoda, tanto en soledad como en presencia de alguien. Con la cabeza más ligera y el corazón menos armado, llegué a valorar enormemente la buena compañía. Ya fuera una tarde con una amiga, una llamada de teléfono con mi madre o una charla sin pretensiones con alguien agradable en el gimnasio, estos pequeños contactos positivos empezaron a llenar mis días de una manera que nada en solitario podía hacerlo. No es que de repente me hubiera convertido en el señor extrovertido, ni mucho menos. Todavía apreciaba y aprecio mis momentos a solas, mi lectura, mis pensamientos. Pero ahora sabía que no tenía por qué temer cada interacción. Tenía opciones. Podía elegir acercarme cuando quisiera y alejarme cuando lo necesitara. Esta libertad de ir y venir socialmente, sin culpa ni pánico, fue uno de los mejores logros de esta fase. Llegué al final de este viaje personal sintiéndome renovada. Echando la vista atrás, me doy cuenta de lo mucho que me había perjudicado vivir con gente tóxica. Mi ansiedad estaba por las nubes, mi autoestima por los suelos, pensando que el problema era socializar. Tardé un tiempo en darme cuenta de que el villano no era socializar, sino el tipo de interacción y las personas con las que malgastaba mi energía. Al liberarme de las compañías negativas, gané espacio para crecer. Fue como salir de una habitación mal ventilada y respirar por fin aire fresco. Mi bienestar mejoró notablemente. Empecé a dormir mejor, a sonreír más espontáneamente a lo largo del día, y esa tensión constante en los hombros desapareció. Eso se debe a que ya no estaba en alerta todo el tiempo, esperando la próxima crítica o traición destructiva. Por fin mi mente podía relajarse y centrarse en cosas constructivas, en mí misma, en mis aficiones, en mis objetivos. También descubrí muchas cosas sobre quién soy y qué valoro. Aprendí a poner límites, a decir no sin sentirme culpable, a apartarme de situaciones que empiezan a hacerme daño, a no dejarme manipular por el chantaje emocional o las opiniones de los demás. Aprendí que está bien preferir estar sola a aceptar migajas de afecto envenenado. Como dice el refrán, mejor sola que mal acompañada. Pero también he aprendido a decir sí a las buenas oportunidades, a las amistades sinceras, a las risas compartidas sin miedo y a las conversaciones que aportan nuevas perspectivas. Valorar la buena compañía no me hace menos independiente o fuerte. Al contrario, estas conexiones me dan el combustible y la inspiración para ser una mejor versión de mí misma. Si Schopenhauer me ayudó a abrazar la soledad cuando más necesitaba proteger mi corazón, Nietzsche me animó a no conformarme con el miedo y a convertir el dolor en poder. Y Sartre, en cierto modo, me recordó la responsabilidad y la libertad que tengo sobre mi propia existencia. Yo elijo a quien dejo entrar en mi vida y cómo permito que me afecte. No se puede controlar cómo son los demás, pero sí mi reacción y mis elecciones. Hoy me siento más preparada para el mundo. Sé que las personas tóxicas no van a desaparecer por arte de magia. Siempre habrá alguien con mala energía rondando por ahí. La diferencia es que ahora no tengo que llevarlas conmigo. Puedo mantener las distancias, puedo rechazar su influencia, puedo elegir centrarme en los que son buenos para mí. Y si por casualidad me encuentro con situaciones complicadas, confío en poder afrontarlas sin derrumbarme ni convertirme en una persona amargada por ello. Al final, me di cuenta de que la clave estaba en el equilibrio. Ni el aislamiento total ni una zambullida ciega en cualquier convivencia. Encontré un sano término medio. Cultivar relaciones positivas, manteniendo mi amor propio lo suficientemente fuerte como para disfrutar de mi propia compañía. Ahora camino con más ligereza, sabiendo que no huyo, sino que elijo. Elijo liberarme de la negatividad impuesta y construir mis propias relaciones significativas.
Aquella cita de Sartre que tanto resonó en mis peores momentos, el infierno son los demás, ya no me atormenta hoy. Entiendo lo que quería decir, que podemos vivir en el infierno si damos a los demás, a los equivocados, todo el poder sobre nosotros. Pero también he visto que hay una forma de salir de este infierno. En lugar de temer a todos los que me rodean, empecé a discernir. Y cuando encuentras a los otros correctos, gente de alma buena y respetuosa, te das cuenta de que la convivencia puede ser en realidad una de las mayores fuentes de felicidad y crecimiento. Concluyo mi historia con convicción. Es mejor estar solo que mal acompañado, pero es aún mejor estar bien acompañado, ya sea la presencia de personas que aportan algo bueno a tu vida o tu propia presencia, la paz de estar bien contigo mismo. Ese es el equilibrio que buscaba y que, afortunadamente, he empezado a encontrar. Y en eso pienso apoyarme a partir de ahora, libre del peso de la toxicidad ajena y abierta a lo mejor que la vida social puede ofrecer.